Hola chicos de quinto grado, espero que se encuentren muy bien. Los temas en ciencias sociales de esta semana son la época colonial y la independencia. Se dan cuenta que ya con esto entramos a lo que es la historia de Colombia. Estos acontecimientos que han sido muy importantes para la historia de nuestro país. Entonces iniciamos con lo que es el periodo colonial. La época colonial es el periodo comprendido entre 1550 y 1810. En los años 1500 los conquistadores españoles ocuparon nuestro territorio y ya en 1550 nuestro país se convirtió en una colonia de España, es decir, que dependía económica y políticamente de este país. Todo esto duró hasta 1810, cuando recibió el nombre de Nueva Granada. Todo este periodo fue un periodo de dominación española. Entonces vemos que también se implantaron unas instituciones coloniales para gobernar el territorio de la Nueva Granada. Unas de estas instituciones estaban en España, otras se encontraban acá en la Nueva Granada. En España estaba el Consejo de Indias, que era el encargado de administrar el gobierno de las colonias y también elaboraban las leyes. Aquí en la imagen vemos lo que era el Consejo de Indias. Se encontraba también la Casa de Contratación de Sevilla, que era la que ejercía el control del comercio cuando se llevaban el oro para España. En la Nueva Granada estaban instituciones como la Real Audiencia, que era la encargada de la justicia. Estaban los virreinatos, que eran los que administraban los territorios de Colombia, Panamá, Ecuador y Venezuela. Recuerden que todos esos territorios hacían parte de España, eran colonias de España. Las gobernaciones, que eran autoridades con poderes administrativos y judiciales. Los cabildos, que eran las principales autoridades de las ciudades, y la Real Hacienda, que era la que se encargaba de recaudar los impuestos. En cuanto a la economía, los españoles controlaban los recursos agrícolas y mineros de América. Se apoderaron de todo el oro y obligaron a los indígenas a trabajar en la extracción de este, en los ríos y en las minas. Luego trajeron mano de obra esclava de África. Entonces, ¿qué tipos de trabajos se desarrollaban? Estaba la encomienda, que era cuando los indígenas estaban a cargo de un español llamado encomendero. Este español tenía la obligación de protegerlos y también de enseñarles la religión católica. Recuerden que los indígenas también, ellos pues tuvieron que dejar su cultura y aprender la religión católica porque los españoles se lo impusieron. La mita, que era cuando los indígenas eran obligados a trabajar en haciendas, minas y ciudades para poder pagar sus impuestos. Las reducciones y los resguardos, que son territorios en los que las comunidades indígenas cultivaban la tierra para poder pagar también sus impuestos. Y la esclavitud, saben que los indígenas eran obligados a realizar trabajos forzados, eran maltratados, muchos eran contagiados con enfermedades que traían los españoles y por esto también murieron muchos indígenas, la población indígena disminuyó bastante. ¿Qué hicieron los españoles para poder reponer la mano de obra indígena? Trajeron esclavos de África y también les dejaron a ellos los trabajos duros. Aquí vemos diferentes formas en las que los esclavos trabajaban. Bueno, en cuanto a la sociedad colonial, esta se dividió en clases conformadas por grupos poblacionales. ¿Cuáles eran estos grupos? Los españoles, que eran los que controlaban las instituciones políticas y económicas, los criollos, que eran descendientes de los españoles nacidos en América, los libres, que eran mestizos, blancos, pobres y antiguos esclavos, los indígenas, que eran nativos de América, los esclavos, que eran forzados a trabajar en haciendas, minas y ciudades. En cuanto a la iglesia jugó un papel muy importante desde la conquista. ¿Influyó de qué manera? En la evangelización. Los indígenas y negros eran convertidos a la religión católica. Les imponían sacramentos del bautismo, como vemos aquí en la imagen, también de matrimonios. La iglesia también influyó en la creación de colegios que eran principalmente católicos y que solo podían tener acceso los que pertenecían a los sectores privilegiados. Y la Inquisición,
que era el tribunal donde castigaban a los que consideraban infieles a la religión católica. Aquí vemos una forma de castigo de esa época. La Ilustración también jugó un papel importante, ya que pues llegaron a Nueva Granada ideas filosóficas y científicas para reformar las instituciones coloniales. Con este conocimiento de nuevas ideas, las personas de esta época despertaron y vieron la necesidad de buscar la libertad. También hizo parte de la Ilustración, también influyó en lo de la expedición botánica. La expedición botánica fue una misión científica para investigar los recursos naturales que habían en la Nueva Granada y poder explotarlos. Esta misión estaba a cargo de José Celestino Mutis. ¿Qué lograron y qué se dieron cuenta? Que la Nueva Granada era un territorio muy rico en recursos naturales, y esto también influyó en despertar a la población en que no podían seguir dependiendo de España cuando también tenían muchas riquezas. Todo esto llevó a la independencia. ¿Cómo se logró la independencia? Recuerden ustedes que la independencia es el acto de ser libres, de poder opinar, de poder expresarse. La independencia de la Nueva Granada significó la separación política y económica de España, y se desarrolló gracias a las ideas modernas, como fue la Ilustración que les expliqué anteriormente, que ya ellos fueron despertando y sintieron la necesidad de exigir sus derechos. La crisis del sistema colonial, debido a que ya muchos estaban descontentos con el gobierno y empezaron también a rebelarse. La Revolución Francesa, en esa época Francia estaba bajo el mando de un monarca absolutista, que era Luis XVI. Monarcas absolutistas son aquellos que pues no piensan en el pueblo, sino solamente en ellos. Y que hizo que la gente se despertara y que formaran una revolución, y con esa revolución, que fue la Revolución Francesa, derrocaron a ese rey, se acabó la monarquía y se creó un nuevo gobierno basado en la igualdad. Todo esto influyó en que acá en la Nueva Granada también vieran la necesidad de hacer lo mismo y exigir sus derechos. Los criollos también querían tener aspiraciones al poder. Recuerden que ellos no tenían ningún cargo político. Y la rebelión de los comuneros, que fue un hecho que se dio en 1781, cuando las personas se levantaron para exigir que les bajaran los impuestos. Aquí vemos el edicto donde estaban los impuestos, y pues las personas no aceptaron esto. Pero pues con esta rebelión no consiguieron nada. Muchos de los que la promovieron fueron fusilados, pero con esto ya las personas se iban despertando a qué era lo que querían. Todo esto causó que se lograra la independencia. ¿Qué elementos se resistieron a esa independencia total? Pues recuerden ustedes que con el 20 de julio solo se logró la participación, porque todavía dependíamos de España, y muchas de las personas le guardaban todavía lealtad al rey de España. Todavía había un poder español sobre las colonias. Cuando las personas empezaron a tener participación, no tenían la experiencia en cómo organizar el Estado, y se crearon conflictos, como el de los federalistas y los centralistas, porque no se colocaban de acuerdo en cómo se debía ejercer el poder. Todo esto llevó a que nuevamente los españoles llegaran y gobernaran otra vez el territorio de acá. Pero, ¿qué pasó? Que se siguió en la lucha, y ya con la campaña libertadora dirigida por Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, se logró ya la consolidación de la independencia, que fue con la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819. En esta época sí se dio la independencia absoluta, porque desde 1810 se logró fue la participación, el primer grito de independencia, pero ya en 1819 se consolidó la independencia, gracias a la campaña libertadora que finalizó con la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819 en nuestro territorio. Entonces, chicos, espero que les haya quedado claro. De igual forma, si alguna duda, vamos a tener encuentros para socializar, y les invito a que lean las páginas del libro, porque esto les ayuda mucho. Es muy importante conocer la historia de nuestro país.
Entonces, en las guías, vemos que la primera guía, la de esta semana, van a copiar el tema. Este aprendizaje cooperativo no deben copiarlo en el cuaderno, es solo para socializarlo con sus padres. Y deben transcribir el mapa conceptual de la página 61 y realizar la página 27 del libro de actividades. La otra guía, que es la de la próxima semana, van a copiar el tema. Como actividad van a leer la página 62 y van a explicar con sus palabras en qué consistió la rebelión de los comuneros y van a consultar y escribir una biografía corta de José Antonio Galán. Entonces, chicos, espero que les haya quedado claro y muchas gracias por su atención.